En lo profundo de las montañas de Alborada, existía un pueblo marcado por la costumbre del miedo. Cada callejuela, cada piedra de la plaza, parecía impregnada de un silencio tenso, como si todos respiraran al compás de una amenaza invisible. No era que la gente careciera de valor, era que durante generaciones se les había enseñado a bajar la mirada, a obedecer sin preguntar, a aceptar que el poder estaba reservado para unos pocos. En medio de esa rutina gris, había un símbolo que condensaba toda la fuerza de esa opresión: Centella, un caballo salvaje de pelaje negro y ojos ardientes como brasas. Nadie podía acercarse a él sin terminar derribado, mordido o con la piel marcada por las coces violentas. Para muchos, no era solo un animal, era la representación viva del miedo, el recordatorio de que la libertad es peligrosa y de que el orgullo de los poderosos jamás se doblega. El dueño de Centella era don Ramiro, un terrateniente arrogante que se jactaba de su control sobre tierras, cosechas, sobre todo, sobre las vidas de quienes dependían de él. Le gustaba exhibir al caballo en la plaza como si fuera un trofeo indomable. Nadie lo monta porque nadie tiene la sangre suficiente, solía decir, y su voz resonaba como un látigo sobre la multitud. Cada vez que lo repetía, el pueblo entero bajaba los ojos. En ese gesto estaba resumida su derrota. Sin embargo, en una casita de barro a las afueras, vivía un anciano llamado Esteban. De cabellos blancos, espalda encorvada y manos agrietadas por los años de trabajo en el campo, era, a simple vista, uno más entre tantos. Pero lo que lo diferenciaba era su mirada, una mezcla de calma y desafío, como si dentro de sus pupilas habitara un secreto demasiado grande para ser explicado. Esteban había aprendido desde joven que el miedo no se rompe con la fuerza, sino con la paciencia. Había pasado su vida observando a los animales, entendiendo sus silencios, reconociendo en ellos un reflejo de la humanidad. Nunca buscó dominar, sino convivir. Para él, la verdadera grandeza consistía en escuchar lo que otros consideran ruido. Una tarde de mercado, el rumor corrió como pólvora. Don Ramiro llevaría a Centella al centro de la plaza para demostrar, una vez más, que nadie osaba desafiarlo. Los hombres se reunieron con nerviosismo, las mujeres apartaron a sus hijos para evitar accidentes, y el aire se cargó de expectativa. Centella relinchaba con furia, golpeando el suelo con sus cascos, levantando polvo y miedo por igual. Nadie se atrevía a acercarse, hasta que Esteban dio un paso al frente. El murmullo fue inmediato. ¿Ese viejo? Se escuchó entre risas incrédulas. ¿Va a matarse? ¿Qué pretende demostrar? Don Ramiro, con una sonrisa burlona, cruzó los brazos. Adelante, anciano, dijo con voz cargada de veneno. Enséñales a todos cómo la locura es más fuerte que los años. Pero Esteban no respondió. Caminó despacio, como quien no tiene prisa, con la serenidad de quien se acerca a un viejo amigo. Centella bufó, pateó el aire, mostró los dientes como una bestia salvaje. Sin embargo, en lugar de retroceder, el anciano extendió su mano y, con una suavidad inesperada, la posó sobre el cuello del caballo. El silencio fue absoluto. Ni los niños respiraban. Todos esperaban el estallido de violencia, el derribo inevitable, la humillación final. Pero lo que ocurrió fue otra cosa. Centella, el monstruo indomable, se quedó quieto. Su respiración seguía agitada, pero en sus ojos brilló algo nuevo, la chispa de un reconocimiento. El caballo no veía a un enemigo, sino a alguien que no buscaba quebrarlo. El anciano acarició lentamente su pelaje oscuro y murmuró palabras que nadie alcanzó a oír. Centella bajó la cabeza. Y allí, en ese gesto humilde de un animal que jamás se había rendido, el pueblo entero comprendió que estaban presenciando algo imposible. Don Ramiro palideció. Su sonrisa desapareció como humo. Por primera vez, el poder que emanaba de su espectáculo se desmoronaba ante sus propios ojos. Intentó disimular, pero la semilla ya estaba plantada. Si el caballo del miedo podía inclinarse ante una caricia, ¿qué otras cadenas podían romperse? Esteban dio un paso atrás y, sin alardes, dijo en voz baja pero firme. La fuerza no se mide en golpes ni en gritos. La verdadera fuerza está en el respeto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando más que cualquier discurso. Algunos campesinos sintieron que el pecho les ardía como si una llama se encendiera desde dentro. Otros miraron a don Ramiro con una mezcla de temor y desafío. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que algo había cambiado. Aquella tarde, Centella ya no era el monstruo indomable. Se había convertido en el espejo de un pueblo que, por primera vez en generaciones,
se permitió imaginar la posibilidad de levantarse. El miedo seguía ahí, sí, pero había perdido su forma. Y lo que antes era un silencio de resignación empezó a transformarse en un murmullo de esperanza. Esa noche, el pueblo de Alborada no durmió igual. Los que habían presenciado el encuentro entre Esteban y Centella regresaron a sus casas con un brillo distinto en los ojos. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sentían lo mismo: lo imposible había sucedido. Y cuando lo imposible ocurre, las paredes que sostienen el miedo empiezan a agrietarse. Las familias cenaban en silencio, pero en cada mesa flotaba la misma pregunta: ¿cómo pudo ese viejo tocar al caballo del terror? Los niños, incapaces de contener su asombro, lo repetían una y otra vez. Centella lo dejó acercarse, y bajó la cabeza. Las madres trataban de callarlos por temor a que alguien los oyera. El miedo a don Ramiro era profundo, como un veneno heredado de generación en generación. Bastaba una denuncia, una palabra mal colocada, para que el castigo cayera sin piedad. Y, sin embargo, incluso en esas casas donde la prudencia era ley, la semilla del cambio comenzaba a germinar. En la taberna del pueblo, el rumor se convirtió en debate. Los campesinos más viejos, acostumbrados a bajar la cabeza, murmuraban que Esteban solo había tenido suerte. Ese caballo estaba cansado, decían. No fue más que una coincidencia. Otros, en cambio, defendían lo contrario. No fueron fuerzas lo que lo calmó, sino respeto. ¿No lo ven? Don Ramiro siempre quiso domar con látigos, y el caballo respondió con furia. Esteban, en cambio, lo trató como igual. Y por eso se rindió. La discusión se alargó hasta la madrugada. Aunque nadie lo reconocía abiertamente, todos sabían que lo que había ocurrido no era un truco ni un accidente. Era un mensaje. Mientras tanto, en la hacienda, don Ramiro bebía vino con rabia. La imagen del caballo rindiéndose ante las manos arrugadas de Esteban lo perseguía como un fantasma. Cada sorbo le sabía a derrota. Ese viejo, gruñó entre dientes. No dejaré que me quite el respeto de mi gente. Para Ramiro, el poder no era otra cosa que la capacidad de infundir miedo. Si el pueblo comenzaba a creer que había otra manera de vivir, su reinado se tambalearía. Y él estaba dispuesto a todo, menos a perder. Al amanecer, Esteban salió de su casa con la calma habitual. Caminaba apoyado en su bastón de madera, saludando a los vecinos que, por primera vez, no le respondían con indiferencia, sino con una mezcla de admiración y curiosidad. Algunos lo miraban como si fuera un profeta, otros como si hubiera desafiado las leyes de lo imposible. Pero él no parecía reclamar gloria alguna. Una niña de apenas 10 años se acercó corriendo. Era Lucía, hija de una costurera. Lo miró con timidez y le preguntó: «Señor Esteban, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué Centella no lo atacó?». El anciano sonrió, agachándose con esfuerzo para quedar a su altura. «Porque no quise vencerlo», respondió con voz suave. «Escúchame bien, pequeña, nadie necesita gritar para ser escuchado, ni golpear para ser respetado. Lo único que hace falta es mirar sin miedo». La niña lo observó en silencio, y aunque no entendió del todo sus palabras, algo en su corazón le dijo que eran ciertas. Ese gesto, esa conversación sencilla, corrió de boca en boca como una chispa en el viento. No fue un discurso encendido ni una proclama revolucionaria. Fue la certeza de que si un anciano podía enfrentar a la bestia del poder con nada más que serenidad, entonces cualquiera podía aprender a alzar la cabeza. Pero la tensión crecía. Don Ramiro convocó a sus hombres de confianza y juró que el pueblo recordaría quién mandaba. Ordenó que Centella fuera encerrado en el corral más oscuro y que nadie, salvo él, pudiera acercarse al animal. «Quiero que todos olviden lo que vieron», bramó. «Que crean que fue un truco, una mentira del momento. La fuerza siempre será mía, y de nadie más». Lo que no sabía era que el silencio del pueblo ya no era el mismo. Detrás de cada puerta cerrada, en cada fogón encendido, los habitantes empezaban a hablar. Con cautela, con miedo aún, pero hablaban. Algunos soñaban con un futuro sin cadenas. Otros temían las represalias. Pero todos coincidían en algo: el día que Esteban tocó a Centella, el miedo dejó de ser absoluto. Una noche, mientras la luna iluminaba tenuemente los tejados, un grupo de jóvenes se reunió en el granero abandonado junto al río. Querían escuchar de labios del anciano lo que había sentido al enfrentar al caballo. Esteban, sorprendido por la insistencia, aceptó. «No vengo a darles armas ni a prometer milagros», les dijo, apoyado en su bastón.
Solo quiero que entiendan algo, el miedo no desaparece de un día para otro. Pero cuando lo miras a los ojos y decides que no te define, entonces empieza a perder su poder. Uno de los jóvenes, temblando de rabia contenida, murmuró: ¿y si nos levantamos contra don Ramiro? ¿Y si lo enfrentamos de una vez? Esteban guardó silencio unos segundos antes de responder. La violencia engendra más violencia. Si lo enfrentan con odio, se convertirán en él. La verdadera victoria no está en derrocar al tirano, sino en aprender a no necesitarlo. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas como hierro y ligeras como viento al mismo tiempo. Esa noche, al salir del granero, los jóvenes ya no eran los mismos. Llevaban consigo la semilla de una rebelión que no se gritaba con armas, sino con dignidad. Y en algún rincón oscuro de la hacienda, Centella relinchaba, impaciente, como si también esperara su momento de libertad. La calma que había reinado en Alborada tras el encuentro entre Esteban y Centella no duró mucho. Como un río contenido demasiado tiempo, el orgullo herido de don Ramiro comenzó a desbordarse. Él, que siempre había gobernado con la certeza de que nadie osaría mirarlo a los ojos, ahora se veía cuestionado en sus propias tierras. No por armas, no por ejércitos, sino por la simple caricia de un anciano a un caballo salvaje. El hacendado no podía soportarlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Centella bajando la cabeza ante Esteban, y el recuerdo lo consumía como fuego en el pecho. Era un hombre acostumbrado a que su poder se mantuviera incuestionable, y la idea de que el pueblo comenzara a soñar con otra forma de vivir lo llenaba de una furia que no lograba contener. Decidió, entonces, que había llegado la hora de recordarles a todos quién mandaba. Convocó a sus capataces y les ordenó aumentar los castigos: más horas de trabajo en los campos, más impuestos en las cosechas, menos piedad con los deudores. Quería que cada familia sintiera en carne viva el peso de su autoridad. Quería que el miedo, ese viejo aliado, regresara a ocupar su lugar en los corazones de todos. El respeto no se negocia, gruñía mientras paseaba por los corredores de su hacienda. El respeto se impone. El pueblo comenzó a resentir la presión. Algunos murmuraban que tal vez Esteban había hecho mal en desafiar el orden de las cosas. Otros, en silencio, guardaban la chispa de esperanza como un tesoro escondido. Porque, aunque el látigo azotara más fuerte, ya no lograba borrar lo que habían visto con sus propios ojos. Una mañana, en la plaza, don Ramiro reunió a todos. Montaba a Centella, que relinchaba con furia, encadenado con bridas de hierro. El caballo luchaba, mordía el aire, se agitaba con desesperación. Y sin embargo, bajo la mano dura de su dueño, no podía escapar. «Mírenlo bien», vociferó el hacendado, con voz cargada de rabia. «Este animal no pertenece a nadie más que a mí. Y lo mismo ocurre con ustedes». El pueblo permaneció en silencio, algunos bajando la cabeza, otros apretando los puños en secreto. Fue entonces cuando don Ramiro obligó a Centella a arrodillarse con brutales tirones de las riendas. El caballo, agotado, cayó de rodillas sobre el polvo, bufando con desesperación. «¿Lo ven?», gritó. «No hay bestia que yo no pueda someter. No hay hombre, mujer o niño que no esté bajo mi voluntad». El eco de sus palabras se esparció como un veneno. Pero, esta vez, no encontraron la misma tierra fértil que antes. Porque entre la multitud, los ojos de los jóvenes brillaban con ira contenida, y las mujeres se miraban entre sí con un gesto de silenciosa determinación. En la parte trasera de la plaza, Esteban observaba en silencio. Sus labios estaban apretados, y aunque su corazón se revolvía ante la crueldad, no pronunció palabra. Sabía que cada acto de violencia de don Ramiro no era más que un ladrillo menos en los muros de su tiranía. Esa noche, el anciano fue visitado en secreto por varios vecinos. Entraban de uno en uno a su pequeña casa de barro, llevando lámparas apagadas para no ser vistos. Querían consejo, querían esperanza. Querían entender cómo enfrentar la sombra que los aplastaba sin caer en la misma oscuridad. «No podemos soportar más», dijo un campesino con lágrimas en los ojos. «Nos quita el pan, nos quita la dignidad». «¿Hasta cuándo?». Esteban los miró con paciencia. «El miedo es un amo cruel», respondió, «pero el odio lo es aún más. Si buscan libertad solo para volverse verdugos, no habrán ganado nada». Un joven, temblando de rabia, se levantó y golpeó la mesa con el puño. «¿Entonces qué hacemos? ¿Nos quedamos esperando mientras nos aplasta?». El anciano apoyó sus manos sobre el bastón y, con voz tranquila, dijo: «La semilla ya está en sus corazones.
No se apresuren a cosechar lo que aún está creciendo. La verdadera revolución comienza aquí, señaló su pecho, y nadie puede arrebatársela una vez que despierta. Las palabras fueron como agua en medio del desierto. Nadie salió de esa casa con un plan de guerra, pero todos salieron con algo más poderoso, la certeza de que no estaban solos. Mientras tanto, en los establos de la hacienda, Centella sufría bajo cadenas de hierro. Pero cada vez que sus ojos brillaban en la oscuridad, parecía guardar el mismo secreto que Esteban. La libertad nunca se entrega del todo, siempre espera paciente el momento justo para resurgir. Los días siguientes fueron duros. Más impuestos, más castigos, más humillaciones públicas. Y sin embargo, algo había cambiado de manera irreversible. En lugar de resignarse, la gente de Alborada comenzó a tejer lazos invisibles entre sí. Los vecinos se ayudaban en silencio, compartían pan, se advertían de las patrullas de los capataces, cuidaban de los huérfanos y de los más débiles. Lo que antes era una comunidad rota por el miedo, ahora comenzaba a convertirse en una familia unida por la esperanza. Don Ramiro no lo sabía, pero cada golpe de su látigo estaba forjando lo contrario de lo que buscaba. Porque donde él quería sumisión, nacía solidaridad. Donde quería silencio, aparecía la voz baja de la dignidad. Una noche, Esteban miró al cielo estrellado y murmuró para sí: el orgullo de un hombre es frágil como vidrio. El día que se rompa, no habrá cadenas que puedan sostenerlo. Y en algún rincón oscuro, Centella volvió a relinchar. Un sonido que ya no era de rabia, sino de espera. Como si el caballo mismo supiera que la historia aún no había llegado a su desenlace. El amanecer en Alborada ya no era como antes. Durante años, la primera luz del día había sido señal de resignación: levantarse, trabajar la tierra para otro, bajar la cabeza y obedecer. Pero después de lo ocurrido en la plaza, después de ver cómo Esteban había acariciado a Centella sin temor, cada rayo de sol traía consigo un murmullo diferente, un eco suave que recorría las calles como un río invisible: podemos ser más que esclavos del miedo. Don Ramiro, en su arrogancia, no se daba cuenta de que estaba perdiendo terreno. Creía que al doblar impuestos, al enviar a sus capataces a vigilar cada cosecha, al castigar públicamente a los que no cumplían, fortalecía su dominio. Pero en realidad, solo alimentaba el fuego que ya ardía en el pecho del pueblo. En las casas más humildes, se tejían pactos silenciosos. Un pedazo de pan compartido, un saco de granos escondido antes de que los recaudadores llegaran, una mirada cómplice en el mercado. Esos gestos sencillos eran las primeras grietas en la muralla del tirano. Fue Lucía, la niña que había preguntado a Esteban por el secreto de su valentía, quien empezó a reunir a los jóvenes en el viejo granero junto al río. No era una líder proclamada, ni mucho menos, pero su inocencia la convertía en símbolo. Nadie sospechaba de una niña que jugaba con otros de su edad. Sin embargo, en esas reuniones clandestinas, se hablaba de algo mucho más grande: un futuro en libertad. Esteban, al enterarse, no los detuvo. Acudía de vez en cuando y les hablaba con calma. No se trata de luchar con espadas ni de desafiar con gritos. El verdadero desafío es no rendirse al miedo, aunque el látigo caiga sobre nosotros. Los jóvenes escuchaban en silencio, algunos con lágrimas contenidas, otros con el corazón ardiendo de rabia. La voz del anciano, aunque suave, se grababa como fuego en sus memorias. Mientras tanto, don Ramiro reforzaba la vigilancia en los caminos. Había ordenado que cualquiera sorprendido hablando mal de él fuera castigado en público. Creía que con cada azote recordaría a todos quién era el amo. Pero lo que no sabía era que, cuanto más castigaba, más crecía la solidaridad. Si un campesino era golpeado, al día siguiente encontraba pan en su puerta. Si una familia perdía su cosecha por los impuestos, sus vecinos compartían lo poco que tenían. Era como si, poco a poco, el pueblo estuviera aprendiendo el lenguaje secreto de la resistencia. Un día, mientras inspeccionaba los campos, don Ramiro notó algo extraño. Los campesinos trabajaban, sí, pero ya no lo miraban con el mismo temor. Sus ojos, antes sumisos, tenían ahora un brillo diferente. Era como si, bajo la superficie, escondieran una certeza que él no podía tocar. Ese simple detalle lo llenó de inquietud. Esa noche, golpeó la mesa de su comedor y gritó a sus hombres: «Hay conspiración en este pueblo. Lo sé. Alguien los está envenenando con mentiras. Encuéntrenlos». Pero por más que buscaban, no hallaban nada. Porque la fuerza del pueblo no estaba en grandes discursos ni en armas escondidas, sino en los actos pequeños que escapaban al ojo del tirano.
En una de las reuniones nocturnas, Esteban les contó una historia. Cuando era joven, dijo, vi cómo un árbol caía en una tormenta porque era rígido y orgulloso. En cambio, los juncos, flexibles y humildes, sobrevivieron al viento más fuerte. Don Ramiro es como aquel árbol. Cree que su fuerza lo hace eterno, pero será su orgullo lo que lo derrumbe. Nosotros debemos ser como los juncos, flexibles, pacientes, pero inquebrantables en lo más profundo. Las palabras encendieron un murmullo de aprobación. No había armas en ese granero, pero sí un ejército invisible que empezaba a formarse. Mientras tanto, Centella, encerrado en su corral de hierro, se agitaba cada noche. Sus cascos golpeaban la tierra con furia, y su relincho resonaba en la oscuridad como un tambor lejano. Algunos campesinos juraban que podían escucharlo hasta en sus casas, y que ese sonido les recordaba que la libertad nunca se apaga del todo. Un día, Lucía se acercó al anciano y le preguntó con voz seria, muy distinta a la de una niña de su edad: ¿cree que algún día seremos libres? Esteban la miró con ternura y respondió: la libertad no es un regalo que alguien nos da, Lucía. Es una decisión que uno toma aquí. Puso la mano en su pecho. El día que todos decidan no vivir más encadenados, ese día, aunque las cadenas sigan en los brazos, ya serán libres. La niña asintió, comprendiendo más de lo que aparentaba. Y al correr de boca en boca, esas palabras se convirtieron en consigna. El pueblo, sin darse cuenta, ya había comenzado a levantarse. No con armas, sino con dignidad compartida. Don Ramiro, en su ceguera, seguía creyendo que tenía el control. No sospechaba que cada acto de crueldad era como verter agua en tierra seca. En lugar de apagar, alimentaba la semilla de la rebelión. Y así, mientras la luna creciente iluminaba los tejados de Alborada, el murmullo de los valientes se extendía. Todavía no era un grito, todavía no era una multitud en marcha. Pero estaba ahí, creciendo, esperando su momento. El viento soplaba sobre los campos y, entre susurros, parecía anunciar lo inevitable: el día en que el pueblo dejaría de inclinar la cabeza. Los días en Alborada se volvieron pesados como el hierro. El sol ardía sobre los campos, pero lo que realmente sofocaba a la gente era la tensión que crecía entre las calles. El murmullo de resistencia, aunque aún en silencio, se había extendido demasiado para pasar desapercibido. Don Ramiro lo notaba en cada mirada. Ya no veía ojos sumisos, sino destellos de desafío escondido tras gestos de prudencia. Sabía que el cambio no había nacido solo de la nada, tenía un origen, una chispa que había prendido el fuego. Y esa chispa tenía nombre: Esteban. El anciano no había llamado a la rebelión con gritos, ni había levantado armas. Pero sus palabras suaves, su calma frente al caballo salvaje, y la dignidad con que caminaba por las calles eran más peligrosas que cualquier ejército. Don Ramiro lo comprendió, y en su orgullo herido tomó una decisión: debía aplastar al viejo para que el pueblo recordara quién mandaba. Una tarde, convocó a sus capataces en la hacienda. El vino corría por las copas, pero el tono en su voz era frío como acero. Ese anciano me está robando el respeto de la gente, dijo con rabia contenida. Mientras él respire, nunca volverán a temerme como antes. Quiero que mañana lo traigan a la plaza. Y quiero que todos vean lo que ocurre cuando alguien se cree más grande que su señor. Los hombres asintieron, algunos con entusiasmo, otros con incomodidad. Sabían que Esteban no era un agitador violento, sino un anciano que apenas podía sostenerse en su bastón. Pero ninguno se atrevió a desafiar las órdenes del hacendado. Al caer la noche, la noticia llegó a oídos del pueblo como un trueno silencioso. Nadie sabía cómo, pero los rumores corrían más rápido que el viento. Don Ramiro había decidido castigar a Esteban. En la pequeña casa de barro, Lucía llegó corriendo con lágrimas en los ojos. «Señor Esteban», gritó entre sollozos. «Dicen que quieren hacerle daño». El anciano la miró con ternura y acarició su cabello. «No llores, pequeña», le dijo. «El miedo siempre busca apagar la luz donde más brilla. Pero recuerda esto: una vela que se apaga puede encender 1000 más antes de consumirse». Los jóvenes que se reunían en secreto acudieron también, desesperados. «Déjenos protegerlo», exclamó uno de ellos. «Podemos escondernos, huir al monte, enfrentarlo si es necesario». Esteban negó con la cabeza. «No huiré. Si lo hago, le estaré diciendo a todos que la esperanza se esconde, que la dignidad se arrastra. No. Mañana estaré donde quieran llevarme, y miraré al tirano sin bajar la vista.
Las palabras fueron un golpe en el pecho de todos. El anciano no pedía armas, no pedía rescate. Solo pedía que no olvidaran lo que representaba. Al amanecer, los capataces llegaron. Esteban los recibió en la puerta, apoyado en su bastón, sin resistencia. Caminó con ellos hasta la plaza, rodeado de un silencio sepulcral. No hubo gritos, no hubo insultos, solo la pesada mirada de un pueblo que seguía cada paso con el corazón en la garganta. En el centro de la plaza, don Ramiro esperaba montado en centella, que bufaba con impaciencia, encadenado por las bridas de hierro. El hacendado levantó la voz, retumbando en cada esquina. Miren todos. Este viejo se atrevió a desafiar mi autoridad. Creyó que podía envenenar sus corazones con falsas palabras de libertad. Pero hoy aprenderán que nadie, absolutamente nadie, está por encima de mí. Mandó a los capataces a empujar a Esteban contra el suelo. Pero el anciano, aunque cayó de rodillas, no bajó la cabeza. Sus ojos permanecieron firmes, clavados en los del hacendado. Ese gesto, tan simple, fue más poderoso que cualquier discurso. Don Ramiro, furioso, gritó: «Inclínate. Hazlo delante de todos». Esteban, con voz serena, respondió: «Me arrodillo porque mis huesos son viejos, pero jamás inclinaré el alma ante la soberbia». Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos campesinos apretaron los puños, otros contuvieron lágrimas. Era como si cada palabra del anciano se clavara en sus corazones como hierro ardiente. Don Ramiro, encolerizado, levantó el látigo. El silencio se volvió insoportable. Lucía, escondida entre la multitud, cerró los ojos con fuerza. El látigo cayó, rasgando el aire y golpeando la espalda del anciano. El pueblo contuvo el aliento, pero Esteban no emitió un solo gemido. Permaneció erguido, con la dignidad intacta. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó con voz firme. La plaza estalló en un murmullo incontenible. No era un grito abierto, aún, pero ya no era silencio. Era el murmullo de un pueblo que comenzaba a perder el miedo. Don Ramiro, desesperado, descargó otro azote. Y otro. Y otro. Pero Esteban, aunque su cuerpo se estremecía, mantenía la mirada fija, indomable. Cada golpe no era una victoria para el tirano, sino una derrota más profunda. Finalmente, exhausto, don Ramiro ordenó que lo soltaran. «Déjenlo vivir», gruñó. «Quiero que todos vean lo que le ocurre a quien se opone a mí». Pero en su ceguera no comprendió que había hecho lo contrario. Porque al dejar que Esteban caminara, tambaleante pero erguido, hacia su casa, lo convirtió en símbolo eterno. La gente lo siguió en silencio, como si escoltara a un rey. Y aunque su espalda sangraba, su dignidad estaba intacta. Esa noche, Alborada no durmió. El murmullo se convirtió en voz, y la voz en promesa. Si Esteban podía resistir al látigo sin doblar el espíritu, entonces ellos también podían resistir. En los establos, Centella relinchó con fuerza, golpeando las rejas de hierro. Era como si el caballo mismo hubiera sentido la humillación y la dignidad en la plaza. Su relincho resonó en la oscuridad, un eco de libertad que se mezclaba con el despertar del pueblo. Don Ramiro pensó que había quebrado a su enemigo. Pero en verdad, lo había convertido en leyenda. Las cicatrices en la espalda de Esteban no tardaron en sanar, pero las cicatrices que dejó en el corazón del pueblo fueron mucho más profundas, y también más poderosas. Nadie podía olvidar cómo aquel anciano, frágil en cuerpo pero inmenso en espíritu, había soportado los látigos de don Ramiro sin inclinar la frente. En los días siguientes, Alborada cambió. El mercado ya no era un lugar de intercambio solamente, sino de susurros cada vez más claros. Donde antes se escuchaban quejas tímidas, ahora se oían palabras decididas: si él resistió, nosotros también podemos. El primer desafío abierto fue pequeño, pero resonó como un trueno en las montañas. Los capataces fueron a recoger el tributo de trigo en casa de Marcos, un joven campesino. Él entregó la mitad de lo pedido y, con voz firme, dijo: «La otra mitad alimentará a mis hijos. No se la llevará nadie». Los capataces lo golpearon, pero esa misma noche encontró en su puerta sacos de maíz, frascos de leche, pan horneado. Cada familia del pueblo había dejado algo. Por primera vez, la comunidad no solo compartía el dolor, sino también la carga de la rebelión. Otro día, una anciana en el mercado miró a don Ramiro directamente a los ojos mientras éste montaba a Centella. No bajó la vista. El gesto era mínimo, pero en Alborada todos supieron que algo había cambiado, ya no todos temían mirar de frente al tirano.
Los jóvenes, liderados por Lucía, comenzaron a pintar símbolos en las paredes, un junco erguido que recordaba la historia de Esteban. Nadie sabía quién lo hacía, pero cada mañana los capataces despertaban con la humillación de ver esas marcas en los muros, como voces que no podían callar. Mientras tanto, Centella se había convertido en parte del mito. Aunque estaba encerrado en el corral de hierro, su relincho nocturno era escuchado por todos. Algunos decían que cuando Esteban sufría los golpes, el caballo había golpeado con más fuerza las rejas, como si compartiera la indignación. Otros aseguraban que en sus ojos brillaba la misma rabia contenida del pueblo. Una tarde, Lucía se acercó al corral y extendió su mano, imitando el gesto que había visto en Esteban. Centella no retrocedió, al contrario, acercó su hocico y resopló suavemente. La niña sonrió, y quienes presenciaron la escena juraron que no era un simple contacto, sino un pacto silencioso entre la bestia y el pueblo. Esa imagen corrió de boca en boca. Desde entonces, cada vez que alguien quería infundir valor a otro, decía: sé como Lucía frente a Centella, mira al miedo y tócalo sin temblar. Don Ramiro, por su parte, sentía como el control se le escurría de las manos. Podía seguir golpeando, cobrando, amenazando, pero nada parecía devolverle la obediencia ciega de antes. Cada castigo se transformaba en chispa, cada humillación en combustible para la esperanza. Una noche, durante la cena, golpeó la mesa con el puño y gritó: no lo toleraré más. Quemaré sus casas si es necesario. Haré que se arrastren otra vez. Pero en el fondo sabía que la violencia, por más brutal que fuera, no le devolvía el poder que había perdido. El miedo ya no dominaba los corazones como antes. Esteban, aunque con el cuerpo marcado, seguía reuniendo a los jóvenes en el granero. Escuchen bien, les dijo una noche. La fuerza de don Ramiro está en sus cadenas, pero esas cadenas ya se están rompiendo. No con hierro ni con fuego, sino con unidad. Cada vez que comparten el pan, cada vez que se miran con dignidad, están derrumbando sus muros. Uno de los jóvenes preguntó: ¿y si un día viene con sus hombres armados para destruirnos a todos? El anciano respondió: si llega ese día, tendrán que elegir. No se trata de vencerlo con espadas, sino de no dejar que venza sus almas. El poder del tirano termina donde empieza la valentía del pueblo. Las palabras se grabaron como fuego en cada corazón. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una tormenta cayó sobre Alborada, con vientos tan fuertes que los establos de la hacienda se estremecieron. Esa noche, las rejas del corral de Centella cedieron por un instante. El caballo golpeó, empujó, y aunque los guardias lo sujetaron, muchos aseguraron haberlo visto con medio cuerpo fuera, como si la libertad le hubiera rozado la piel. El rumor se propagó de inmediato: Centella casi escapa. Y aunque volvió a quedar encerrado, esa sola noticia inflamó al pueblo. Para muchos, el caballo ya no era un prisionero, sino un símbolo vivo de que nada puede permanecer encadenado para siempre. Al día siguiente, en el mercado, un niño gritó con inocencia: Centella será libre como nosotros. Nadie lo reprendió. Al contrario, la gente sonrió y asintió en silencio. El murmullo se había transformado en voz. Y la voz pronto se haría grito. Don Ramiro lo presentía. Cada vez que miraba al pueblo, veía menos miedo y más desafío. Y cada vez que escuchaba el relincho de Centella en la noche, sentía que era una profecía que se acercaba, el día en que ni el caballo ni la gente volverían a vivir en cadenas. La tormenta había pasado, pero había dejado un eco imposible de callar. Y ese eco anunciaba que la calma estaba a punto de romperse. La calma en Alborada era engañosa. El pueblo trabajaba la tierra, iba al mercado, cuidaba a los niños, pero bajo esa rutina se escondía un pulso distinto, un latido de insumisión que crecía cada día. Don Ramiro lo percibía con furia. Ya no eran solo miradas altivas o tributos incompletos, ahora eran murales, canciones susurradas, niños que gritaban en las calles palabras que antes nadie se habría atrevido a pronunciar: Centella libre, pueblo libre. El hacendado sabía que debía actuar rápido o perdería el dominio que aún conservaba. Así, en su arrogancia, concibió un plan que a su juicio devolvería el miedo a cada hogar. Si con el látigo no bastó, dijo a sus capataces, entonces usaré aquello que tanto veneran. Haré que Centella sea el instrumento de su humillación. La idea era cruel y retorcida. Convocó a todo el pueblo a la plaza central bajo amenaza de castigo. Nadie podría faltar. En el centro, preparó un corral de madera reforzada, con cadenas, látigos y antorchas.
Allí, ante los ojos de todos, desataría la furia del caballo para que devorara la esperanza que había sembrado el viejo Esteban. El anuncio se esparció como relámpago. Nadie entendía con claridad qué ocurriría, pero todos sabían que no sería un simple espectáculo. Esteban, al enterarse, sintió un nudo en el pecho. Había algo profundamente simbólico en aquel acto. Ramiro pretendía domesticar, doblegar o incluso destruir a Centella frente a todos, como advertencia de que cualquier intento de libertad terminaría aplastado. La noche anterior, en el granero, los jóvenes se reunieron en torno al anciano. ¿Debemos hacer algo?, preguntó Marcos, con rabia contenida. No podemos dejar que lo hiera. Esteban respiró hondo antes de responder. El tirano cree que un espectáculo puede apagar el espíritu. Pero no entiende que lo que haga con Centella no lo decide todo. Somos nosotros quienes damos significado a lo que vemos. Si el caballo resiste, será un símbolo. Y si cae, será mártir de nuestra causa. En ambos casos, Ramiro perderá. Las palabras encendieron los corazones, pero no disiparon la angustia. Nadie durmió esa noche. Llegó el día señalado. La plaza estaba abarrotada. El sol ardía sobre las cabezas, pero nadie buscaba sombra. Todos querían presenciar lo que ocurriría, aunque el miedo los estrangulara por dentro. Don Ramiro apareció montado sobre Centella, tirando de las riendas con violencia. El caballo se agitaba, relinchando con furia, sus músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. Su brillo salvaje contrastaba con las cadenas que lo aprisionaban. El hacendado alzó la voz. Pueblo de Alborada, hoy verán lo que ocurre cuando una bestia indomable se enfrenta a su amo. Así como este caballo, ustedes creen que pueden desafiarme. Y así como lo haré con él, haré con cualquiera que ose levantar la cabeza. Ordenó a sus hombres encender antorchas alrededor del corral. El fuego iluminó los ojos de Centella, que golpeaba el suelo con los cascos como tambor de guerra. El espectáculo comenzó. Intentaron ponerle más cadenas, vendarle los ojos, hacerlo caer de rodillas. Pero el animal luchaba con furia, lanzando patadas, sacudiendo la cabeza, rompiendo sogas que parecían imposibles de quebrar. Cada relincho atravesaba el aire como un grito de rebeldía. La multitud contenía la respiración. Algunos cerraban los ojos, incapaces de ver la violencia, otros apretaban los dientes, como si con su fuerza interior quisieran ayudar al caballo a resistir. Don Ramiro, frustrado por no doblegarlo, azotó al animal con el látigo. El sonido seco cortó el aire, y Centella se irguió aún más, sacudiendo las crines, brillando como un rayo de fuego. El pueblo no pudo contener un murmullo que pronto se convirtió en voz. «Resiste, Centella». Ramiro giró la cabeza, sorprendido. ¿El pueblo animando a la bestia? Enfurecido, azotó de nuevo, con más fuerza. Pero lo que obtuvo fue lo contrario, un rugido de cientos de voces repitiendo al unísono. «Resiste, Centella. Resiste». El tirano, en su soberbia, no entendía que ya había perdido. Creía humillar al pueblo, pero lo que había conseguido era darle un espectáculo de valentía, un reflejo vivo de lo que ellos mismos deseaban ser. Centella, en un último embate, rompió una de las maderas del corral. La astilla voló por el aire, arrancando gritos de asombro. El caballo se lanzó hacia adelante, y solo con gran esfuerzo los capataces lograron contenerlo. La plaza estalló en un silencio eléctrico. Nadie se movió, nadie respiró. Y entonces, desde el fondo de la multitud, una voz clara e inocente se alzó. «Un día será libre». Era Lucía. Su grito resonó como trueno. Y tras ella, otros niños repitieron. «Será libre. Será libre». El eco se multiplicó hasta que toda la plaza lo coreaba. Hombres, mujeres, ancianos, todos gritaban lo mismo, sin importar las consecuencias. «Será libre. Será libre». Don Ramiro intentó acallar a la multitud con amenazas, pero ya era tarde. Lo que debía ser su espectáculo de poder se había transformado en un acto de rebelión. Esteban, entre la multitud, sonrió con serenidad. Comprendió que ese día había ocurrido lo inevitable, el miedo había muerto públicamente. Esa noche, el pueblo no se escondió para hablar. En cada casa, en cada fogón, se repitió la misma promesa: si Centella podía resistir al látigo y a las cadenas, ellos también resistirían hasta derribar al tirano. Don Ramiro, en cambio, no pudo dormir. Su victoria había sido una derrota disfrazada. Porque aunque Centella seguía encerrado, en los corazones del pueblo ya era libre.
Y nada, ni cadenas ni látigos, podía volver a encerrarlo. El espectáculo, pensado para sembrar miedo, había encendido la llama de la rebelión. Y esa llama ya no se apagaría. El amanecer sobre Alborada no trajo solo luz, sino un aire distinto, cargado de una fuerza que nadie podía ignorar. La plaza, testigo de la resistencia de Centella, parecía susurrar: cada habitante, la libertad es posible. Y aunque los caminos del pueblo estaban todavía llenos de polvo y rutina, los corazones de los habitantes latían con un ritmo nuevo, uno que ya no obedecía al miedo de don Ramiro. Esteban caminaba lentamente entre los callejones, observando los rostros que se asomaban por las ventanas, los grupos que se reunían discretamente para discutir lo sucedido. Cada mirada de complicidad, cada gesto de apoyo silencioso, era una semilla. Y él, el viejo mendigo, sabía que la semilla germinaría con paciencia y tiempo. Por su parte, don Ramiro estaba inquieto. La humillación pública de la noche anterior lo había dejado en una mezcla de rabia y desespero. Se sentaba en su despacho, frotándose las sienes, con el látigo colgado de su silla como recordatorio de su impotencia. Nadie se había atrevido a hablar con él. Sus capataces, incluso los más leales, evitaban su mirada. El pueblo no temía, lo desafiaba silenciosamente, y eso le dolía más que cualquier revés físico. Decidió actuar con fuerza y rapidez. No podía permitir que la chispa de libertad se extendiera. Pensó que si lograba quebrar a Centella, todo el pueblo retrocedería ante el miedo. Este caballo tiene que doblegarse, gruñó a sus hombres. Y si no lo logra Esteban, lo haré yo mismo. Pero Esteban no estaba indefenso. Esa misma mañana, reunió a un pequeño grupo de habitantes valientes, jóvenes que habían observado el abuso durante años, mujeres que ya no soportaban la opresión, ancianos con memoria de injusticias pasadas. Se encontraban en el granero abandonado, un lugar que ahora servía como cuartel general de la resistencia silenciosa. El tirano cree que con látigos y cadenas puede imponerse, dijo Esteban con voz firme. Pero lo que él no entiende es que el verdadero poder está en la mente y en el corazón de quienes creemos que la dignidad no se mendiga. Los jóvenes escuchaban, atentos. Marcos, con los puños apretados, preguntó: ¿qué podemos hacer, Esteban? ¿Cómo lo enfrentamos sin armas? El anciano sonrió levemente, con la serenidad de quien conoce los hilos invisibles que gobiernan a los hombres. No necesitamos armas para despertar al pueblo. Necesitamos símbolos, presencia y consistencia. Cada acto de desafío, cada palabra de libertad, se multiplicará. Centella es nuestro símbolo. Mientras el caballo permanezca firme, nuestro espíritu será inquebrantable. Esa misma tarde, comenzaron los primeros actos de organización. Mujeres repartían agua y pan a los trabajadores del campo, hombres ayudaban a reparar cercas y caminos, y en cada gesto había un mensaje silencioso: ya no obedeceremos sin cuestionar. Pequeñas reuniones surgían en los patios de las casas, donde se discutían estrategias, horarios y señales. La resistencia no era violenta, era persistente, paciente y unificada. Don Ramiro, al enterarse de estas reuniones, se enfureció. Ordenó a sus capataces que patrullaran las calles, revisaran los graneros, intimidaran a los vecinos. Pero cada intento solo fortalecía la unidad del pueblo. La gente aprendía rápido, y los rumores de la valentía de Esteban y Centella corrían como pólvora de boca en boca. Una tarde, don Ramiro decidió enfrentarse directamente a Esteban. Lo encontró en el corral, hablando con Centella, acariciando su lomo con respeto. «Viejo insolente», gruñó. «¿Crees que esto es un juego? Este caballo seguirá mis órdenes, y tú aprenderás a obedecer». Esteban lo miró con calma, sin retroceder un paso. «No busco obedecer ni imponer. Solo busco respeto, y si tú lo pierdes, no hay látigo que lo recupere». El tirano lanzó un golpe al aire con su látigo, pero Centella no retrocedió. Sus orejas apuntaban al frente, sus ojos brillaban con inteligencia y fuerza. Don Ramiro dio un paso atrás, sorprendido. Nunca había visto al caballo así, tan consciente, tan dueño de sí mismo. «Lo romperé», gritó, más para sí mismo que para el anciano. «Si este caballo me desafía, todo el pueblo lo hará». El anciano, sin alzar la voz, pronunció palabras que resonaron en la plaza vacía. No es el látigo lo que rompe la voluntad, sino la ignorancia del que cree tener control. Ese día, el pueblo observó. Sabía que Ramiro planeaba algo, pero también entendía que la resistencia no se medía en golpes, sino en perseverancia.
Ni una sola cadena, ni un solo látigo, ni el orgullo de un hombre podía cambiar lo que ya estaba sembrado en el corazón colectivo. Durante semanas, la tensión creció. Don Ramiro implementó estrategias para aislar a Esteban, creyendo que sin apoyo, el viejo no podría sostener la moral del pueblo. Pero cada movimiento del tirano fue anticipado por los habitantes. La comunidad se organizó, familias enteras protegían los graneros, se turnaban para vigilar las calles y, en secreto, enseñaban a los jóvenes cómo cuidar y entender a Centella. El caballo se convirtió en símbolo vivo de la resistencia. Cada vez que alguien pasaba por el corral, Centella lo miraba con una mirada que parecía decir, si confías, puedes ser libre. Y la gente comenzaba a entender que la fuerza verdadera no estaba en los látigos de Ramiro, sino en la dignidad compartida. Don Ramiro, desesperado, intentó romper el espíritu de Centella con nuevos métodos, luces, ruidos, amenazas. Pero nada funcionó. Cada intento lo aislaba más. La plaza, antes un espacio de miedo, se convirtió en un lugar donde los vecinos se miraban, compartían sonrisas y celebraban silenciosamente la resistencia. Esteban, viendo la transformación, entendió que la batalla ya no era solo por Centella. Era por el pueblo entero. Cada niño que gritaba, cada mujer que se plantaba frente a las órdenes injustas, cada anciano que relataba historias de libertad, formaban una red invisible que el tirano no podía romper. Una noche, bajo la luz de la luna, Esteban habló con Centella mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles. No hemos terminado, viejo amigo, susurró. Pero el camino que hemos comenzado nadie podrá detenerlo. Centella resopló, rozando el hombro del anciano con su cabeza, como en señal de comprensión. El vínculo era claro, respeto, confianza y libertad. Y con eso, ninguna cadena tendría poder. El tirano, observando desde su hacienda, comprendió finalmente que su control se desmoronaba. No por falta de fuerza, sino porque la comunidad había aprendido a resistir colectivamente. Cada intento de humillación solo reforzaba la unidad, y cada acto de valor individual inspiraba a otro. Alborada ya no era un pueblo de miedo, era un pueblo despierto, consciente de su fuerza y de su derecho a decidir. Y aunque don Ramiro aún controlaba la hacienda, sabía que cada paso en falso lo acercaba a la irrelevancia. Esa noche, mientras la luna iluminaba los tejados y los caminos de tierra, Esteban se sentó en el porche del granero. Centella descansaba cerca, vigilante. Pronto, dijo el anciano, no habrá látigo que nos gobierne. La libertad se respeta, y quienes no lo comprendan, quedarán atrás. El viento cruzó la plaza de Alborada, llevando consigo el murmullo de los vecinos, la risa de los niños y el relincho de Centella. Era un recordatorio claro, la chispa de la rebelión había prendido fuego en el corazón del pueblo. Y nadie, ni Ramiro ni su látigo, podrían apagarla. El amanecer en Alborada llegó con un aire cargado de expectación. Los gallos parecían cantar más fuerte, y el viento traía consigo un silencio inusual, un silencio tenso, lleno de promesas y advertencias. El pueblo había decidido que había llegado el momento de enfrentar la opresión de don Ramiro. La chispa de resistencia que había prendido meses atrás estaba a punto de estallar en una llama visible, imposible de ignorar. Esteban caminaba por la plaza central, acompañado de Centella, cuyo paso firme y confiado reflejaba la fuerza que había transmitido a cada habitante. Las miradas de los vecinos se cruzaban con respeto y determinación. Cada uno entendía que aquel día podía cambiarlo todo, que la libertad ya no era un ideal abstracto sino una posibilidad tangible. Hoy, dijo Esteban en voz baja, pero firme, no luchamos solo por nosotros. Luchamos por nuestros hijos, por nuestra historia, por el derecho a decidir sobre nuestras vidas. Mantengan la calma, no cedan al miedo, y recuerden, la fuerza de uno es limitada, pero la de todos juntos es invencible. Mientras tanto, don Ramiro se levantaba de su enorme silla en la hacienda, los labios apretados y los ojos brillando de ira contenida. Su plan era simple, intimidar, dividir y someter. Pero ya había perdido la confianza de los capataces y la obediencia del pueblo. Cada paso que daba hacia la plaza era vigilado por cientos de ojos atentos, y su látigo, aunque poderoso, era solo un instrumento sin sentido frente a la unidad creciente. Este pueblo olvidará su insolencia, gruñó, mientras ajustaba su sombrero y miraba la plaza. Centella caerá, y Esteban pagará por su osadía. El choque fue inevitable.
Los habitantes de Alborada se reunieron en grupos estratégicos alrededor de la plaza, utilizando su conocimiento del terreno para protegerse y controlar los movimientos de los capataces. Cada ventana, cada esquina, cada camino de tierra servía como un punto de vigilancia. Los jóvenes habían aprendido de las enseñanzas de Esteban. La resistencia no se basa solo en la fuerza, sino en la anticipación y la coordinación. Don Ramiro avanzó con sus hombres, golpeando puertas y lanzando gritos de autoridad. Pero el pueblo no retrocedió. Por el contrario, cada desafío de su látigo encontraba respuesta: una puerta cerrada, un grupo de vecinos bloqueando el paso, un rumor que desinformaba a sus capataces. El caos que Ramiro esperaba generar solo fortalecía la cohesión de los habitantes. Centella, tranquilo en medio de la plaza, se convirtió en el centro simbólico de la resistencia. Su presencia calmaba los miedos y recordaba a todos que la valentía no requiere violencia. Cada vez que don Ramiro se acercaba para amenazar, el caballo levantaba la cabeza y miraba con inteligencia, como diciendo: no es tu látigo lo que gobierna aquí. Esteban aprovechó cada oportunidad para organizar a los vecinos. Los ancianos guiaban a los más jóvenes, mientras mujeres y hombres formaban cadenas humanas para proteger a quienes podían ser vulnerables. Cada movimiento era un mensaje silencioso: la comunidad se defendía unida. La tensión alcanzó su punto máximo cuando don Ramiro, desesperado, decidió enfrentarse directamente a Esteban en la plaza central. El anciano no se movió, manteniendo la calma que lo había caracterizado durante meses. «Viejo insolente», gruñó Ramiro. «Esto terminará hoy». Esteban, con voz firme, respondió: «No terminará como tú crees. No se trata de mí ni de un caballo. Se trata de todos nosotros y de la libertad que tú nunca entendiste». Ramiro lanzó su látigo, intentando golpear, pero Centella se movió con rapidez y agilidad, esquivando cada ataque. Los vecinos gritaron, no por miedo, sino por desafío. El látigo golpeó el suelo, creando un eco que resonó como un símbolo de impotencia. El enfrentamiento no fue violento en términos de sangre, pero sí en tensión y estrategia. Cada intento de don Ramiro por someter al pueblo encontraba resistencia. Los habitantes se movían coordinados, bloqueando caminos y protegiendo a quienes podían ser heridos. Los gritos de autoridad del tirano se encontraban con murmullos de unidad y consignas silenciosas que alentaban a no ceder al miedo. En medio del caos, Esteban se acercó a Centella, y juntos formaron una barrera simbólica: el anciano y el caballo, un solo símbolo de resistencia. Cada vez que Ramiro se acercaba, Centella relinchaba, y los vecinos respondían con pasos firmes y miradas desafiantes. La fuerza de uno contra muchos no podía sostenerse. Finalmente, don Ramiro, agotado, furioso y humillado, comprendió que había perdido. No era solo un fracaso personal, era la evidencia de que la autoridad impuesta con miedo no podía sostenerse frente a la unidad y la conciencia colectiva. Sus capataces, temerosos, se dispersaron, y el pueblo, con pasos firmes y mirada segura, se convirtió en dueño de la plaza. Esa noche, la plaza de Alborada brilló con luces de lámparas y fogatas improvisadas. La comunidad celebró no solo la victoria sobre un tirano, sino la revelación de su propia fuerza. Esteban, sentado junto a Centella, observaba cómo el pueblo se reía, cantaba y abrazaba a quienes habían resistido juntos. «Lo logramos», dijo Marcos, uno de los jóvenes líderes. «Nunca pensé que vería este día». «No lo logramos solo nosotros», respondió Esteban. «Lo logramos todos juntos. La libertad no es de uno, es de todos». Centella, tranquilo, permanecía cerca, como recordando que la valentía y la dignidad no dependen de un látigo o de una amenaza. El caballo y el anciano habían sido la chispa, pero la fuerza había surgido de cada habitante que decidió no ceder al miedo. En la hacienda, don Ramiro contemplaba la plaza desde lejos. Por primera vez en años, comprendió que la fuerza basada en la opresión es efímera y que la verdadera autoridad nace del respeto y la unidad. Sin darse cuenta, un cambio profundo había ocurrido. La plaza ya no era territorio de miedo, sino símbolo de libertad. Mientras la luna iluminaba la plaza, Esteban susurró a Centella: «Este es solo el comienzo. Hemos ganado hoy, pero debemos cuidar lo que hemos construido. La libertad se defiende con conciencia y comunidad». El viento nocturno cruzó Alborada, llevando consigo la risa de los niños, las conversaciones de los vecinos y el relincho de Centella. Cada sonido era una declaración silenciosa: la opresión había sido vencida, y la resistencia se había convertido en esperanza viva.